Muy buenas noches para todos y todas. Les damos una cordial bienvenida al Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez, OFM, la Escuela de la Caridad, el Secretariado Nacional de Pastoral Social Cáritas Colombiana y la Universidad de San Buenaventura. Les dan una cordial bienvenida en esta tarde a nuestro diplomado en Pastoral para la Reconciliación y la Paz. El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán. Salmo 85:11. Recuerden que estamos en el módulo número 3, titulado Las Paces, acuerdos de paz firmados entre grupos rebeldes y no rebeldes en Colombia, avances, aprendizajes, aportes y vacíos. En esta tarde el tema que llevaremos a cabo es avances, vacíos y retos de otros procesos de paz y diálogos sociojurídicos en el marco de la Ley 2272. En esta tarde nos acompañan nuestros investigadores y docentes, Yanni Vallejo Duque, investigador del Grupo Cavilando, abogado, magíster en Derecho Procesal, Penal y defensor público, y Juliana Ramírez, politóloga, coordinadora de Ciudadanías para la Paz y defensora de derechos humanos. Bienvenido, Yanni y Juliana, gracias por acompañarnos en esta tarde y les damos una bienvenida muy especial. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muchas gracias a Buenas ustedes por la noches. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ustedes dirán quién va a empezar. La mecánica un poco, Yanni y Juliana. Bueno, Yanni ya estuvo acompañándonos, pero siempre hay unos espacios donde compartimos. Y si ustedes creen importante suspender para hacer espacio de preguntas, para generar diálogo, no hay ningún problema, ¿vale? Y si no, al final, la última media hora, pues compartimos algunos interrogantes, preguntas de nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes son agentes de pastoral social en muchas partes del país, ¿cierto? Y algunos otros laicos comprometidos con la iglesia, pero la mayoría de ellos trabajan en el Secretariado Nacional de Pastoral Social, en la Cáritas colombiana, como directores o asesores o especialistas, bueno, en diferentes regiones del país y por eso hoy estamos aquí en este diplomado. Bueno, bienvenidos. Entonces, ¿quién va a empezar en esta tarde? Bueno, Juliana vamos a comenzar con, Juliana nos va a hacer como un contexto y luego pues abordamos como concreta específicamente la parte jurídica, la parte del marco más normativo y abrimos, como lo dijiste, el espacio para que nos interesa mucho escuchar cuáles han sido las percepciones, nos interesa mucho escuchar cuáles han sido sus, digamos, confrontaciones con lo que se puede hablar de paz total. Perfecto. Bueno, buenas noches a todos y todas. Como ya lo decían, mi nombre es Juliana Ramírez. Hago parte de Ciudadanías para la Paz y también fui delegada del Comité Nacional de Participación de los Diálogos de Paz entre el ELN y el Gobierno Nacional. Queríamos empezar compartiéndoles como un poco de lo que ha sido la Ley 2272 del 2022, que es justamente, por lo que nos contaban pues también sobre el tema de este encuentro, la que va a regular todos los encuentros y todas las mesas de diálogo y negociación que ha abierto el gobierno durante este periodo, ¿no? Entonces, ellos plantean en esta ley varias cosas que son importantes. Por un lado, tenían la intención de que fuera una ley o una política de Estado, y eso está escrito incluso dentro de la misma ley, eso pensando también en varios de los retos que ha tenido las políticas de paz en Colombia, que tiene que ver con que son políticas de gobierno. Y aunque intenta o su objetivo era definir la política de paz como una política de Estado, pues vamos a ver ahorita un poco más con el desarrollo de lo jurídico que no lo logra por diferentes motivos. Entre ellos hay uno que es que no tuvo la potencia política para poder aprobar el demás universo de leyes que se requerían para poder avanzar, pero también pues hoy por esa misma razón no tiene la potencia jurídica de poder avanzar en lo que ella misma se planeó. Además de eso, contarles que dentro de esta ley buscaban también integrar una perspectiva que era importante de los aprendizajes como previos y en este ejercicio de la paz total, bueno, que además de eso han planteado diferentes escenarios del gobierno, que ese no era el nombre que le querían poner y demás,
o que ese no es el nombre que le planteaba Petro, pero lo cierto es que asimismo incluso quedó en la ley varios elementos sobre paz total, y en eso de lo total no solamente se refería a varias cosas, por un lado a hacer lo que han llamado algunos como paces, es decir, abrir escenarios de negociación o diálogo dependiendo de con quién fuera, con los diferentes actores que hacen presencia en el territorio. Y ahorita veremos cómo va eso y qué retos ha traído y también situaciones críticas o avances. Y por otro lado, que tuviera una visión más integradora, es decir, que no solamente fuera de la desmovilización, sino que integrara el acuerdo de paz de La Habana o el acuerdo final de paz que llaman, también elementos de transformación desde la política pública como el Servicio Social para la Paz, Jóvenes en Paz y otros programas que lo que buscaban era generar condiciones territoriales diferentes y pues todo el tema de diálogo y negociación con grupos armados. Lo cierto es que aunque esa hubiera sido la intención de la ley, lo que hoy pasa es que una parte de ese contenido, pues la Corte Constitucional dice que es inconstitucional, o sea, le quitan una buena parte de ese contenido, pero también que en el desarrollo ha habido diferentes dificultades. Y ya para ir como a ese ejercicio de diálogo, negociación con los actores armados que se han abierto, compartirles que al día de hoy hay más de, ya les cuento cuántos son, eh, hay más de 8 diálogos abiertos. Entonces, para eso es necesario comprender que esta ley lo que plantea desde una convención que se llama la Convención de Palermo, plantea hacer dos tipos de diálogo, ¿cierto? La Convención de Palermo hay que tener en cuenta que, y eso es uno de los retos que va a tener esta proyección estatal, y es que la Convención de Palermo está diseñada es para enfrentar o construir instrumentos jurídicos internacionales para enfrentar la criminalidad organizada transnacional. Que lo transnacional es un elemento importante en lo que pasa hoy en Colombia, pero no está pensada necesariamente para el conflicto armado. Entonces, si vamos a detalle, la Convención de Palermo no trabaja elementos de delito político ni nada relacionado como con la rebelión o estos ejercicios, y eso también pone unos retos para entender desde dónde se situó esta ley y el gobierno al crearla para dialogar con diferentes actores en el marco del conflicto. Algunos de ellos y otros pues como estructuras paramilitares o criminales. Y en ese sentido, por ejemplo, y para compartirles, durante la ley del 2272 solamente se nombra 3 veces el derecho internacional humanitario, que sí es el marco internacional desde el cual se podría abordar los conflictos internos, por ejemplo. Y las 3 menciones que hacen del derecho internacional humanitario lo hacen para hablar en particular de lo humanitario únicamente, que implica, por ejemplo, que el servicio social se puede hacer desde este aspecto o para acuerdos únicamente en el marco de atenciones urgentes humanitarias, pero no como marco para la interpretación del conflicto que vive hoy el país. Y este escenario, pues sí contempla, por ejemplo, los delitos políticos, entre otros. Y en ese sentido se abren como 2 tipos de negociaciones, una que es la negociación más en términos políticos, con grupos armados que el gobierno va a reconocer como políticos, así se les ha reconocido como públicamente, y otro tipo de negociación, o más bien de sometimiento a la justicia por medio de estructuras que ellos llaman estructuras armadas de crimen de alto impacto, que tienen como unas condiciones mínimas para poder establecer ese tipo de diálogos. Y en ese sentido se abren varios. El primero y el que tuvo mayores alcances en términos de acuerdos de diferente tipo fue el del ELN, que tuvo acuerdos sobre ceses al fuego, acuerdos humanitarios de diferente tipo y acuerdos en términos de la participación hacia una agenda de transformaciones. Además de eso, está hoy el proceso que ellos han llamado político también
con el frente guerrillero en Nariño del ELN, que era del ELN, pues que ahora se descinde y se llama Comuneros del Sur. Ahí toca hacer como porque ahorita veremos que hay varias escisiones de grupos al partir de todo este proceso de diálogos y negociación. Y es que este frente era un frente guerrillero, no un frente de guerra. Entonces, para entenderlo, es como que aquí está el país y cada frente de guerra tiene una región que lo compone pequeños frentes guerrilleros. Entonces, lo que se cinde es un frente guerrillero, específicamente ubicado en Nariño. Y empieza un proceso de negociación que hace poco ha tenido como varios noticias públicas, entre ellas la extradición pues de Alice HH, pero también la intención de hacer otra zona de unificación territorial, que ya abordaremos un poco más esto con otro de los actores. Entonces, eso por el lado de lo que fueron los procesos del ELN. El proceso pues, de la Mesa Nacional hoy está suspendido por diferentes pues, factores. El del Frente Guerrillero de Comuneros del Sur se mantiene activo con diferentes dificultades también humanitarias. Y aquí es empezar a ubicar que hay un énfasis en diálogos territoriales que no necesariamente implican la paz territorial, porque la paz territorial transformadora pues implica más cosas, pero esos diálogos territoriales también han venido teniendo unas afectaciones o unos avances diferenciados y también ha traído unos retos a los territorios. Entre ellos, en ese en específico que les comentaba de Comuneros del Sur, hoy se fortalece otro grupo que viene sonando desde hace algún tiempo, pero a partir de todo este proceso, pues como empieza a sonar aún más, que son las autodefensas de Nariño. Entonces, lo que han planteado diferentes liderazgos sociales es que el territorio de Nariño se lo terminan dividiendo entre tres. Por un lado queda el Frente Comuneros de HH, por el otro queda pues esta gente de las autodefensas de Nariño y por el otro pues las disidencias. Se han repartido como ese territorio. Y por el otro lado, entonces tenemos el universo, que son las disidencias. Creo que es importante también nombrar que al inicio del gobierno existían dos disidencias, que eran la del Estado, lo que llamaron ellos Estado Mayor Central, que era como esta facción más pública de Iván Mordisco, y la segunda Marquetalia. Ahí lo que hace Petro es darle a ambos estatus, pues como de organización política, armada política. Eso ha tenido diferentes conversaciones, incluso con quienes fueron firmantes del acuerdo de paz, porque hay diferencias en ese proceso de identificación de ellos como actores políticos. Sin embargo, pues Petro lo reconoce, en ese sentido entran en el proceso de negociación, no de sometimiento, y hoy existen más de 5 disidencias, o sea, cuando se inició habían 2 y hoy hay más de 5. Hay varios como teóricos que han venido planteando que hay una balcanización, además de ese ejercicio de balcanización que tiene que ver justamente con fragmentar estos actores. Es importante como ubicar que las disidencias ya venían con unas construcciones, ¿cierto? Y es más bien el proceso de paz lo que logra unificarlas, no es que fueran un bloque unido. Y por esa misma realidad de su reconstrucción como actores armados después del acuerdo de paz o durante el acuerdo de paz más bien, también se dan estas divisiones. Entonces, hoy tenemos un Estado Mayor Central que se sigue llamando así, que es el de Iván Mordisco, que tiene hoy los bloques del Jacobo Arenas, que es el que está pues en el suroccidente colombiano, en los que están en el sur hacia el Amazonas, que son los que pues controlan Iván Mordisco, y el de Arauca. Esos tres quedan ahí todavía como recogidos bajo ese rostro público. Lo que es cierto es más bien que es como una franquicia que tiene el mismo nombre y hay una coordinación militar más que un centro de mando militar. Y por el otro lado, lo que pasa ahí es que sí se fragmentan en dos y queda lo que hoy se llama, bueno, es importante anotar que esto del MC, la que les comentaba hace un momento, hoy está suspendida. Y en diferentes territorios se ha venido planteando que tienen, a partir de esa degradación del conflicto, una acción incluso desde
de la avanzada pues paramilitar en diferentes territorios, como lo es la individualización y hostigamiento a liderazgos sociales, pero también la alianza con grandes capitales, por ejemplo, para la deforestación de la Amazonía colombiana, entre otros. Y por el otro lado está el Estado Mayor de Bloques y Frentes. Este es el que queda cuando se separan con Iván Mordisco, el que le llaman de Calarcá, que contiene también el Frente 33, que es el que está ubicado en el Catatumbo, pero también el del Magdalena Medio. Y hoy hay un avance en esa mesa de una zona de unificación territorial, en medio de un escenario de conflicto entre diferentes actores en el Catatumbo, que inicia desde el año pasado, pero se agudiza en enero de este año. Además de eso, pues está el Clan del Golfo, que ya no se le reconoce como un actor político, sino que se le dice, pues como un grupo armado en una negociación política, sino que se plantea que debe ser de sometimiento judicial. Esta mesa no ha tenido muchos avances públicos. Lo que han hecho en varios momentos es decir que se vuelve a establecer la mesa o que sale de la suspensión, pero públicamente pues no hay mayores acuerdos en este ejercicio, más allá de un cese al fuego que Petro en un año pues le dio en diciembre a varios actores. Y se rompió pues rápidamente, ¿cierto? El cese al fuego fue como en diciembre y en abril ya no había cese al fuego con este actor. También hay unas mesas ya más locales que, bueno, además de eso en las disidencias está la segunda Marquetalia, con las que tampoco ha habido tantos avances, que son de la facción un poco que se rearma después del proceso de paz, ¿cierto? Ahí también hubo una división y hoy quedan otro bloque que también está en un proceso de negociación aparte, ¿cierto? Y además de eso hay como unos procesos locales, ya más de exploración judicial o de sometimiento, que son las autodefensas de la Sierra Nevada, la Inmaculada, que es un grupo del norte del valle o del centro del valle, más bien, el de la cárcel de Itagüí, el de Chotas y Espartanos en Buenaventura, pues que hoy está suspendido definitivamente, pues, o por lo menos suspendido por la ruptura de la tregua que sucedió hace poco, y el de Quibdó. Esos son los que tenemos mapeados, seguramente hay algunos más que van en etapa de exploración, pero por ahora esos son los que han sido públicos. Ya como para ir cerrando y darle la palabra a Yani, creo que sería importante anotar en esta pregunta sobre el tema de avances y retos y vacíos que o sea, uno de los vacíos o grandes vacíos de este proceso de la ley fue la caracterización del conflicto, porque no fue una caracterización precisa, realista con lo que estaba pasando. Además de eso, no hace un marco desde el conflicto, sino desde el delito transnacional, pues y sobre todo muy vinculado al narcotráfico, sin reconocer como las condiciones de lo que ha pasado en términos del conflicto armado en Colombia. Por el otro lado, el reconocimiento de los actores y esa caracterización que también permite dar cuenta de cuáles son los alcances de la mesa, cómo se pueden vincular las comunidades en términos de participación, porque hoy hay incluso ejercicios de sometimiento que tienen vinculación de la participación, pero no es precisa para qué o cuál es el objetivo de esto, ¿cierto? ¿Cuál es el alcance también? Y por otro lado, que este elemento de no tener una potencia jurídica, porque esta ley lo que ha planteado es una posibilidad de desmovilización individual, pues también dejan un limbo el avance, por ejemplo, el tema de sometimiento, que además de eso no está muy enmarcado en el tema de reparación y verdad, que también es necesaria en esos procesos. Y en ese sentido, el mayor reto que hemos identificado es que en este escenario de paz, si bien en su construcción se pensó de una manera más global, lo cierto es que su aplicación sigue sin conectar o enfocarse en las transformaciones para la paz que se requieren justamente para que no sea solamente acallar fusiles que después se reciclan, como lo hemos visto con este nuevo ciclo de violencia. Yo dejaría por ahí, igual ahorita podemos hacer como más preguntas, de pronto hablé muy rápido y no quedó claro algo. Muy bien, en este momento hay alguna pregunta, algo que les haya
dejado a Juliana ahí en el aire o quieren hacer algún aporte o avanzamos y al final. Sí, creo que puede ser al final que cuando Yannick también comparte un poco más de lo jurídico y otros elementos que pueden terminar de dar como el contexto. Bellanira iba a decir algo. Sí, qué pena. Mi pregunta es, ¿quién avala o cómo se hace el proceso de paz con tantos vacíos? O sea, según lo que entendí, es algo que no es lógico. Entonces, por qué hacen un proceso de paz cuando no tiene algo seguro? O sea, están como rellenando para demostrarle al país que es algo que se va a hacer, cuando en realidad no se está haciendo. Juliana, si tienes algo. Sí, es que cuando o sea, la ley de la 2272 se presenta a inicios del gobierno, cuando además de eso el gobierno tenía mayor bancada en el Senado, también eso permite que pase, es una de las primeras que pasa y era una de las banderas de este gobierno en términos de su programa político. Lo que sucede es que a esa ley la debían acompañar otra ley, por ejemplo, para todo el tema de sometimiento, que se archiva en el Senado y que hoy, por ejemplo, siguen explorando, aunque ya muchos han dicho pues que no es viable utilizar la ley de paz total, por ejemplo, pero hoy concretamente no existe un marco jurídico que permita la desmovilización colectiva. Pero más allá de la desmovilización, creo que el vacío sobre todo está en que no hay una posibilidad en este momento, o más bien el gobierno no ha mostrado también en términos de estas mesas la capacidad de hacer transformaciones territoriales para la paz. Y creo que ahí es donde está sobre todo mmm, como lo que engancha el asunto entre los diálogos, el tema del acuerdo de paz y entre otros y en general el plan de gobierno, que hay avances en otros elementos, pero en particular en lo de paz, derechos humanos y seguridad, pues hoy estamos enfrentando una emergencia humanitaria que lo que trae es un nuevo ciclo de violencia con diferentes actores también, con diferentes caracterizaciones. Y lo que es cierto es que aunque ha habido algunos avances, hoy pues se sigue manteniendo la emergencia y ha habido como un viraje de las políticas de paz a las políticas militares, que no necesariamente van a resolverlo porque este mismo escenario o mecanismo ya se vivió después de la desmovilización del 91. Si vemos, hay un nuevo ciclo de violencia después de esa época y vuelven entonces a retomarse las políticas más militares. Hoy repetimos un poco ese mismo mecanismo, pero sabiendo que ya tuvo experiencias que permiten ver pues que no es lo más idóneo ni indicado. Y en ese sentido hay que mirar es más bien cómo se logra que la paz más transformadora logre cambiar las condiciones territoriales para que esto no siga reciclándose y pasando. Pensaría pues una. Igual no sé, también Jani ahorita nos podrá ampliar más. Yanni, Bueno, Miguel, muchas gracias, Juliana. Tres aspectos nos ponían de presente para la discusión: avances, vacíos y retos. Pues se hablaba concretamente de la ley, pero hablemos de la propuesta de paz total. Entonces, avances. A ver, lo que creo vamos a estar de acuerdo es que las dinámicas de los conflictos armados terminan en mesas de negociación. Creo que no hay, ni siquiera en los conflictos más, digamos, más internacionales, más conocidos, que no hayan terminado en mesas de acuerdos, ¿cierto? Recuérdese la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Tratado de Versalles, rendición de Japón, en fin. Es decir, los conflictos armados terminan en mesas de negociación y eso es lo que eh, debemos entender de cómo es que esos conflictos cesan. Es decir, las violencias de los conflictos armados cesan. Eso tenemos que tenerlo claro porque la dinámica militar lo que hace
o la perspectiva que tiene es sentar a la contrincante a negociar, no es exterminarlo en su totalidad, porque pues, lo que nos muestran los conflictos internacionales es que eso no ocurre. Entonces, es claro que apostarle a que se realice una paz por medio del diálogo, pues no es más que adelantarnos a lo que sabemos va a pasar. A ver, por más de 60 años se combatió militarmente, en algunos momentos más, en algunos momentos menos, en algunos momentos con mayor intensidad, en otros momentos con menor intensidad. Pero lo que hizo que más de 13.000 combatientes dejaran las armas y, digamos, ingresaran a lo que denominan en estos aspectos la vida civil, pues fue un acuerdo de paz. Ahora, la perspectiva de paz total como avance y como apuesta es una apuesta muy ambiciosa, pero es una apuesta intrépida. ¿En qué sentido? En que si uno tiene una fuga de agua en su casa, la mejor forma de abordarla es cada fuga o abordarlas todas al tiempo para que ya no haya fugas en su casa. Pues lo empezamos a hacer como que fuga a fuga, y en este caso la apuesta de paz total era como abordar todas las fugas de agua que existiesen en la casa, para poner un ejemplo coloquial si se quiere. En ese sentido, como le digo, era ambicioso, bien intrépido, pero era tratar de llevar los conflictos armados a esas mesas de negociación que permitieran el cese de las confrontaciones armadas, que en un principio pues surtieron sus frutos, ¿cierto? De ello da cuenta, pues hemos venido hablando desde el comienzo de la ley 2272. La ley 2272, para que se entienda, es el marco sobre el cual se apuesta a la paz total. Es decir, la paz total tiene un marco normativo, sí. Tiene una ley que pasó en el Congreso con las votaciones respectivas y que le da el marco a la apuesta de paz total. Pero era claro que esa apuesta de paz total requería el desarrollo normativo de los diferentes conflictos que se abordan. Porque en eso también, y voy a plantearlo como avance, era importante entender que las dinámicas de confrontación armada van a cambiar según los territorios, según los actores y según las condiciones del conflicto que se presenta. No es lo mismo, por ejemplo, analizar el conflicto que existe en el puerto de Buenaventura entre dos organizaciones criminales denominadas espartanos y chotas, a lo que ocurre, por ejemplo, en Apartado, con la presencia casi que plena, total, de lo que se ha denominado Clan del Golfo, Ejército Gaitanista, gaitanistas, en fin. Digamos, las dinámicas del conflicto en uno y otro sentido no son las mismas. Y ahí que no tiene mucho sentido que yo saque o tramite una ley que trate de meter en un mismo saco diferentes conflictos que no se van a adecuar allí. De ahí que yo también lo vea como avance, que era importante a cada uno de esos conflictos generarles un espacio de discusión. Es importante que hayan espacios de interlocución con quienes son los actores del conflicto. Es una pregunta que cuando se responde lo que uno debe decir es que esos espacios de discusión son bien importantes, porque el creer que esos actores, que además tienen y que podíamos determinar que son un factor real de poder en los territorios y que para solucionar el conflicto los vamos a dejar al margen, pues realmente estamos haciéndonos, digamos, los de los ojos cerrados frente a uno de los principales, si se quiere, determinantes del conflicto armado. Entonces, claramente, los actores, los que generan esa confrontación, hay que escucharlos y hay que generar espacios legales donde se pueda escuchar, donde se pueda entender y donde se pueda tramitar
esos espacios y sobre todo buscar la solución a esos conflictos. Vamos al segundo espacio, vacíos. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que al ser tan ambicioso la apuesta de paz total, ya Juliana nos hablaba de que el 6R identifica por lo menos 8 grandes conflictos u 8 grandes confrontaciones armadas dentro del país. Yo creo que son muchos más, pero digamos que el 6R, pues en un estudio que realiza año a año, primero empezó con 5, luego 6 y ya aumentó a 8. Lo que ocurre es que este tipo de negociaciones requieren de una filigrana jurídica, es decir, cada actor de ellos requiere para su desmovilización, requiere para su operatividad una normatividad que se aplique a cada espacio concreto y específico. De ahí que las negociaciones requieran, para ser operativas, requieran normas, requieran marcos ya específicos, ya no generales, sino marcos de acción específica que nos permitan realizar, ojo, no solo desmovilizaciones. Hace, no sé si fue hace 8 días, creo que sí fue hace 8 días que hablábamos de por qué se reciclan las guerras en Colombia con tal facilidad. Y es porque, lo decíamos en ese momento, es porque las condiciones materiales no están variando. Es decir, las condiciones físicas, materiales de los territorios no están variando. Entonces, el que yo retire a 1000 personas armadas de un territorio, la pregunta es, si las condiciones materiales de ese territorio no cambian, ¿cuánto tardará para que otros grupos armados o lleguen a tomar el territorio con otras 1000 personas o personas, lo hablábamos, externas, como organizaciones criminales internacionales, mexicanas y de otros lugares, lleguen a nuevamente copar esos territorios? Pues básicamente porque las condiciones no cambiaron. Entonces las normatividades, primero para cada uno de esos procesos, flaqueó, y flaqueó porque las condiciones también, digamos, de posibilidad de negociación en el Congreso, pues cambió, porque sabemos que nuestro país es un país que en las condiciones sociales van llevando, esa coyuntura social va llevando a que las condiciones también legislativas vayan variando. Entonces, si bien al principio había cierto nivel de convencimiento para tramitar ciertas normas, ahora no lo hay. Es decir, ahorita no hay esa capacidad de tramitar normas que permitan viabilizar incluso procesos que se supone ya están prácticamente terminados. Juliana lo decía ahorita, hay un proceso que se asemeja más a una desmovilización masiva, que es de una parte del ELN que se denomina Comuneros del Sur, y esas personas están a puertas de saber qué hacer. Destruyeron unos materiales bélicos, están en un programa desminado, pero ¿qué sigue? Entonces el que sigue es un proceso de desmovilización, pero no hay un marco normativo en el que los pueda incluir. Básicamente, ¿por qué? Porque los marcos normativos que tenemos no encajan allí. Esos marcos normativos son, por ejemplo, la Jurisdicción Especial para la Paz, que no van a aplicar para esos nuevos grupos, pero tampoco Justicia y Paz, que prácticamente quedan algunos vestigios de algunas personas que aún siguen vinculadas allí. Y nos queda entonces la legislación ordinaria. Y sabemos, o bueno, pretendemos saberlo, de que la legislación ordinaria requiere un debido proceso, y ese debido proceso no prevé, por ejemplo, la desmovilización. Las normas ordinarias no prevén la desmovilización, requiere un marco normativo. De ahí que uno de los vacíos más grandes que tengan todos estos procesos, que en este momento siguen allí, algunos congelados, algunos prácticamente más simbólicamente allí, lo que requieren es unos marcos normativos que no han sido desarrollados. Voy a poner un ejemplo muy claro, y es, hay un diálogo en este momento con grupos organizados denominados en el argot popular, pues combos, en la ciudad de Medellín y su área metropolitana.
en el espacio en Itagüí, y lo que vemos es que no es posible avanzar a pesar de que ellos indican de que hay la posibilidad de que puedan tratar de concluir esas actividades en los barrios como extorsiones, como expendio de estupefacientes. Pero la pregunta es, más allá de esa voluntad que ellos dicen tener, la pregunta es qué marco normativo les permitiría hacerlo. La respuesta es que ninguno, porque hasta ahora no hay el trámite de ningún marco normativo que le permitiese a estas personas, digamos, someterse a la justicia a cambio de, digamos, entregar esas plazas de droga, sobre todo en perspectiva de no repetir. Pero básicamente, y volvemos al asunto que nos preocupa enormemente, por lo menos en Medellín, es este. ¿Qué pasaría si desmovilizamos a esas más de 12.000 personas jóvenes, en su gran mayoría, no superan los 30 años, en su gran mayoría, según ellos, digamos, en el espacio informan? Si mañana fuésemos a desmovilizar esas personas, la pregunta sería, ¿y esas personas a dónde? Porque esas personas permanecerían en los territorios. Entonces, ¿cómo se les extraería, digamos, de esa operación criminal y cómo se les inserta a, digamos, a la ciudad? ¿Cómo esas personas ya pasan de hacer estos negocios ilícitos a hacer negocios lícitos cuando la ciudad está volcada? Por ejemplo, el tema de servicios no tiene una gran oferta, en este caso, de empleo para estos jóvenes, pero tampoco una gran oferta de estudio para estos jóvenes. Es decir, ahí es donde se entra como en una dicotomía de que en parte están allí por su voluntad, pero también en parte son consecuencia de un aspecto social de la ciudad que está marginando a esos jóvenes de muchos barrios y que los está llevando a que pues entonces engruesen esas, digamos, actividades criminales. Entonces, como vacío, lo que principalmente observamos es que no hay es como esa intencionalidad normativa de desarrollar y de finalizar esos diálogos que deben, y Juliana lo decía, que deben ser no solamente apuntando a que una persona entregue un arma y se desmovilice, sino qué vamos a hacer como sociedad para que todas esas personas y esa conflictividad que tienen los barrios, reitero, por ejemplo en la ciudad de Medellín, pueda el control que tienen estos combos sea entregado al Estado y el Estado lo asuma y ya la sociedad, la comunidad no tenga que recurrir, no deba recurrir a organizaciones al margen de la ley, ni para préstamos gota a gota, ni para que ejerzan autoridad local, es decir, para funciones que debe ejercer el Estado, pero que hoy ejercen en los barrios estas personas. Y esto, si se va ampliando, pues básicamente es lo mismo control territorial que se ejerce por parte de disidencias, que se ejerce por parte de otros grupos, por ejemplo, en el puerto de Buenaventura, por ejemplo, en la Sierra Nevada, en fin. Entonces, hay un vacío entonces con el aspecto normativo. En cuanto a retos, creo que son todos, porque claramente, mientras se siga pensando que imagínense que usted está hablando con alguien y que cada día que usted habla con esa persona toma un parecer diferente con relación a algo que usted discute con ella. Piénsense que hoy quiere amarlo, mañana odiarlo, mañana agredirlo, mañana amarlo de nuevo. Usted no va a entender muy bien qué pasa. Pues claramente es lo que ocurre con nuestro Estado y los gobiernos. Es que tenemos gobiernos que durante un tiempo, a pesar de que hay acuerdos, deciden no apostarle más a los acuerdos ni implementarlos, por ejemplo. Hay otros que deciden apostarle a ponerlos más lentos. Otros que deciden apostarle a decir, listo, vamos a apostar a avanzar. Entonces, nótese que cada cierto tiempo
los gobiernos como que en vez de seguir las políticas de Estado, lo que hacen es cambiar rotundamente en muchos sentidos y para ajustar algo que podría llevar a buen puerto. De ahí entonces que con relación a todo lo que existe hoy, con relación al conflicto armado en el país, lo que hay que decir es que ha cambiado enormemente. Lo que conocíamos como grupos armados o combos son realmente industrias del crimen. Es decir, hablar de la mal llamada oficina, hablar del combo de la Inmaculada, hablar de esas organizaciones, es hablar de estructuras muy afincadas en la sociedad. Es decir, no son 4 o 5 muchachos armados en una esquina, que creo que es como muchas veces tenemos la impresión de lo que puede ser. No, son estructuras armadas que financian contratistas, políticos, que en muchas ocasiones y en muchas regiones son el único pulmón económico de una sociedad, ¿cierto? De ahí entonces que la valoración que hacen algunas comunidades con relación a estos grupos no sea culturalmente negativa, incluso en ocasiones requieran y busquen la presencia de organizaciones armadas para que uno les den seguridad y dos, les den esa estabilidad como de poder acudir a alguien cuando tengo un problema en ausencia del Estado. De ahí entonces que los retos de esa paz total son bastantes. Uno, poder desarrollar todo un aspecto normativo en cada una de esas negociaciones, que hay que decirlo con realidad, hay que decirlo con honestidad, muy poco han avanzado, muy poco han avanzado. De ahí entonces que se haya incrementado, digamos, la violencia en el país, pues porque básicamente si usted se sienta a negociar con alguien y no llega a un acuerdo, pues esa persona lo que hace es romper la negociación y avanzar con las hostilidades. De ahí entonces que sea un nuevo ciclo, si se quiere, de violencia. Entonces eso, el no culminar esos procesos también va a llevar a ciclos de violencia. Otro de los retos es poder apostarle a las transformaciones, ojo, regionales que nos lleven a transformaciones nacionales. Creo que el que no haya posible desarrollo regional, el que no haya posible que esas comunidades tengan capacidad de desarrollar proyectos económicos que les permitan subsistir más allá de actividades ilícitas, pues básicamente va a llevar a que nuevamente se reciclen esos conflictos. De ahí entonces que los retos sean enormes, pero, y yo dejo por acá, entender que la apuesta por sentarse a la mesa a negociar esos conflictos es una apuesta de realidad, es una apuesta de cómo esos conflictos se van a ir cerrando, porque claramente, pues por la vía militar lo que hemos encontrado es que quienes sufren realmente son los territorios, es decir, cuando uno analiza en los territorios quiénes son la mayoría de las personas que caen en esas confrontaciones, son la comunidad. De ahí entonces que creo importante buscar entonces avances significativos con esos diálogos y pues en este caso buscar esos marcos normativos que viabilicen también avanzar, no solamente, reitero, en esas negociaciones que nos lleven a perspectivas de movilización, sino también en negociaciones que nos lleven a perspectivas de cambio, de transformación en los territorios y no reciclar esos conflictos. Lo dejaría por ahí para que podamos dialogar. Muy bien, a partir de este momento entonces iniciamos nuestro diálogo. Pueden levantar sus manos, abrir sus micrófonos, sus cámaras y preguntar. Bueno, entonces, ¿quién quiere empezar con preguntas o aportes a lo que nos han compartido en esta tarde Juliana y Yanni? Freddy, gracias. Bueno, muchas gracias a los expositores. Y bueno, yo en el corto momento que hemos asistido a este encuentro, pues sí veo como un gran escepticismo al respecto pues, de estos diálogos. La verdad es que todavía tenemos que reconocer que están en proceso.
estamos en vamos a explicar qué se ha hecho. Pues para Sí, qué información pena, de te dejamos todos, de escuchar. Repítenos, por favor, que te dejamos de escuchar un momento. Qué pena. no sé si ya me escuchan de nuevo, sí. Sí, Sí, ahí ya lo te escuchamos escuchamos. perfectamente. Desafortunadamente estoy desde el celular y me hizo una llamada, esa es la razón tecnológica. Pero bueno, gracias por advertirme. Bueno, les estaba contando que en este momento debemos como reconocer nosotros también que hay un gran proceso que se está realizando acá en la ciudad de Medellín, ¿cierto? Y que en ese sentido, pues lo hemos denominado los diálogos para lograr la paz urbana del Valle de la Urrá. Que implica pues todos estos municipios que conforman esta gran área y que en este momento se está adelantando con las estructuras organizadas de alto impacto, que están representadas básicamente con los voceros que están recluidos en la cárcel de Itagüí y también pues básicamente hay que entender que como todos comprendemos es un poco de escepticismo. Pero ¿qué ha pasado en Medellín? Una cosa interesante se ha pasado en Medellín es que aquí, gracias a la organización de la sociedad civil, se ha podido lograr entonces consolidar lo que hemos llamado los comités de impulso de la sociedad civil por la paz urbana del área metropolitana. Hoy por hoy la están conformando 15 sectores y organizaciones, entre los que prácticamente podemos reconocer están presentes casi todo lo que es víctimas, jóvenes, bueno, población diversa, iglesia, en fin, esto es una gran representación. Lo llamativo es que esto ha sido un comité autoconvocado y que ha cogido fuerza. Esto ha significado que ya por más que se quiera persistir en un cambio de gobierno y de política de paz urbana, pues esta comité ya tiene como un compromiso de mantener prácticamente en estas, pues mantener firme la disposición de lograr alcanzar una paz con estas organizaciones. Es claro, la paz urbana en Medellín es con las organizaciones de alto impacto, criminales de alto impacto. Bueno, al respecto puedo señalar que sí hemos tenido logros. En ese sentido, tenemos que reconocer que actualmente se está desarrollando un plan piloto en 45 barrios, comprendidos en 3 municipios, que es Itagüí, Bello y Medellín. Y prácticamente la prueba piloto que se está adelantando en este momento es pena la extorsión. En estos días escuchaba yo los informes del espacio de observación y sistematización de acciones de paz, que es uno de los tantos que se ha quedado alrededor de las negociaciones con estos grupos armados acá en Medellín, donde nos dan un informe de que realmente sí se ha seguido mucho en cuanto a la extorsión. En ese sentido, se advierte que se ha reducido en proporciones mayoritarias en esos barrios. Adicionalmente, pues también se tienen conocimiento de que se pretende seguir en el diálogo para disminuir la violencia en niños, niñas y adolescentes, ¿no es cierto? Porque es que realmente también hay que reconocer la influencia que tienen estos grupos armados en esta población de nuestra ciudad. También se ha pedido que ellos se puedan lograr superar las fronteras invisibles que aquí tenemos nosotros creados en nuestros barrios. Bueno, también se le está pidiendo que por favor erradiquen la venta de sustancias psicoactivas en estos entornos educativos escolares. Al respecto, pues se está trabajando particularmente contra la extorsión y se ha logrado. En ese sentido, pues hay que también ver que si vemos a ver las estadísticas de homicidios en la ciudad de Medellín, históricamente se han reducido notablemente. Ante esa información, pues sí hay una gran, dijéramos, posición en que el gobierno local asume que es debido a las políticas de gobierno de la administración municipal. Otros estudios dicen que sí hay una gran influencia en la voluntad que han tenido los voceros en solicitar en los entornos donde ellos tienen sus influencias de bajarle a, a, a esa acción tan detestable como es atentar contra la vida. Bueno, yo en síntesis podría decir, en Medellín sí hay una voluntad total creada de la sociedad civil. De hecho, mañana va a haber una reunión con las sociedades civiles de Buenaventura, Quibdó y Medellín. Propósito, que cada uno cuente cómo ha sido el proceso que han observado en sus respectivos municipios o ciudades, para poder nosotros encontrar qué logros se han
realmente detectado desde la sociedad civil. Hay una cosa también muy interesante, y yo diría que es que acá en Medellín todavía existe una voluntad expresa, bueno, expresa e inquebrantada de los voceros armados. Ellos manifiestan seguir firmes en esa posición, independiente de lo que señalaba ahorita, pues, eh, el compañero Jan, en el sentido de que no tenemos un marco jurídico todavía creado. Y esa es una de las grandes dificultades que sí hay que reconocer. Igualmente, tenemos aquí que hay una, dijéramos, por parte de la delegación de gobierno, una continuidad y una convicción persistente en seguir en estos diálogos. Y bueno, pues para poder tener todas estas acciones locales, pues se ha creado el espacio sociojurídico, que es donde realmente se hacen las conversaciones entre la delegación de gobierno y los voceros de las organizaciones, de las estructuras armadas de alto impacto. Pero también hay un espacio, como el señalaba ahorita, que es el espacio de observación y sistematización de las acciones de paz, que es donde realmente se está constatando si los compromisos adquiridos en esas conversaciones se están llevando a cabo. El primer filtro se hizo de diciembre a enero. Hay muchas dudas respecto a lo que se logró pues, obtener ahí. Por eso se amplió el piloto a 45 barrios durante 6 meses. Y hay otra cosa que hay que tener claro, y es que la sociedad civil sí está organizada en Medellín. Y eso ya es algo que es muy halagüeño, porque independiente que sea una política de gobierno del actual proyecto político nacional, pues se pretende que sea algo que la sociedad civil, a través de toda la normatividad que tenemos, y independiente de quién sea los grandes de turno, pues puede exigir que continúe en esa propuesta de buscar la paz urbana, porque no es una iniciativa que sea propiamente del momento, no, acá en Medellín tenemos unas agendas ciudadanas de paz de hace muchos años, en donde se ha contemplado lograr hablar con esas estructuras armadas desde hace más de 12 años. La sociedad civil ha tomado esa iniciativa. Y yo creo que en ese sentido, pues, sí hay que reconocer que tenemos avances en cuanto a la organización social, avances en cuanto a que sí hay ya una convicción de que esto hay que continuarlo haciendo. Las dificultades a las que ustedes han señalado, literalmente yo creo que sí es la parte jurídica, porque pues eso no nos está favoreciendo mucho, pero como se dice desde la creencia de la fe, pues la paz es de Cristo la que tiene que reinar, y aquí nosotros los mismos cristianos tenemos que hacer uso entonces, de nuestra respectiva forma de organización social para que eso se pueda lograr llevar a efecto. Bueno, yo quería hacer esa claridad básicamente porque pues, me parecía que no había que desconocer lo que se ha hecho en Medellín, que tampoco es tan escéptico el panorama, que no es favorable para la parte, dijéramos, por la parte, debido a la parte de las falta del apoyo jurídico, la norma que diga que sí se puede hacer la negociación, pero que hay que seguir insistiendo, porque la verdad sea dicha, esa forma de creer que podemos lograr la paz por medio de lo que llamamos aquí la buquelización, no es lo más real, mente posible, que también hay otra posibilidad, que es en la que se está tratando de insistir. Bueno, sí, con todos esos peros y bemoles y que hemos tratado como de escuchar por parte de ustedes, seguimos insistiendo y seguimos siendo como optimistas, pero bueno, aquí estamos y estamos para adelante. Dios mediante. Muchas gracias por la observación y por la atención, Diego. Freddy, gracias. ¿Quién más tiene algo? Ramiro, creo que tenía la mano levantada. ¿Alguien más? Levanten sus manos. Es el momento de preguntar, de aportar. Ramiro, y luego viene Arturo. A Ramiro. Muy buenas noches, profesores, compañeros y compañeras, señores sacerdotes. Pues la visión que dan los profesores Vallejo Duque y la profesora Juliana, una análisis e investigación muy bien fundamentada, teniendo en cuenta las diferentes regiones estratégicas que son las costas atlántica y pacífica, la región del sur del país, donde están ubicados estos actores regionales, municipales, veredales. Esas ubicaciones son estratégicas de cada uno de los actores en su organización y estructura privada y particular, pues de actores ilegales.
Están así que ellos mantienen, y hay varios grupos, según lo que dice el profesor, que hay varios grupos más que no, pues no se han expresado ahí, pero en ese momento, pues muy bien para ejercer las diferentes convenciones, escenarios de negociación y diálogo, que es lo que existe en este país. En esta paz total, una apuesta intrépida, porque de todas formas, en este preciso momento, vámonos a cada familia, así sea en una familia desproporcionada o una familia normal. La satisfacción de las necesidades básicas diarias del ser humano en este preciso momento, que son la vivienda, la educación, la salud, la protección, el empleo. Estas actividades se deben desarrollar en cada grupo familiar existente en el sector rural, veredal, municipal, departamental, distrital, pero una vivienda digna, una vivienda que va a los ingresos de cada persona, una educación. Todo niño colombiano existente en este territorio debe estar estudiando la educación básica, primaria, media vocacional, técnica o donde se pueda, y un empleo digno. No es una serie de ventas, bueno, hay empleos informales y formales, pues lógico que eso está bien para ir desarrollando la idoneidad en cada uno de los estudiantes o nuestros hijos o nuestros nietos, bisnietos, tataranietos. Una salud pública, que haya el CISBEN, que esté el régimen contributivo o un régimen subsidiado que esté en todo el territorio colombiano para que haya una satisfacción de tantas situaciones que se presentan en enfermedades, en situaciones por diferentes, falta de potabilización de agua, falta de petares, plantas de tratamiento de aguas residuales que no existen, sino en determinadas partes del país, pero no existe en el sector municipal, regional, no existen. Una protección familiar. Hay muchas personas que diferentes por las emociones, la situación de emocional y de habilidades sociales, el lenguaje de las emociones. Hay niños totalmente desprotegidos, desamparados. Ahí está el ICBF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para esta situación. Es decir, que la situación es esta. Si no hay justicia social, no hay progreso social, no hay una seguridad educativa, seguridad alimentaria, una seguridad pública, ¿por qué vamos a hablar de una paz total? Únicamente enmarcada en el derecho internacional humanitario, según lo que escuché ahí, para manejar temas y de acuerdo a cada mandato nacional, cada presidente de república que venga y será elegido constitucionalmente en voto popular, pues él tiene su estructura organizativa de sus ministerios para hacer, pero la paz total sin estas situaciones que he nombrado, pues no es difícil, pero tampoco es complicado, pero es importantísima estos necesidades básicas diarias de la persona, de la familia, de los grupos familiares, de las familias que estén en situaciones familias disfuncionales. Bueno, entonces, pues la investigación que se ha hecho es excelente, pero hay que tener en cuenta también que estas ubicaciones son estratégicas para avanzar ellos en sus ideas de pronto revolucionarias o contrarrevolucionarias contra el Estado colombiano, a pesar de que ha hecho un proceso de diálogo y paz y reconciliación, otros mandatos, pero la paz total o la paz sin justicia social, pues está a un alcance de las estrellas, mejor dicho. Pero de todas formas, hay que avanzar en estos diferentes modelos de participación ciudadana o la administración o la participación pública en la administración la participación ciudadana en la administración pública, disculpe. Entonces, esos son buenos puntos que dicen los profesores para empezar a hacer diferentes grupos de lectura o diferentes grupos de liderazgo social, político, comunitario, pero hay que estos procesos de paz, si no existen estas normas, pues es un poco complicado.
Mas, sin embargo, ellos en esos puntos estratégicos de las costas pacífica y atlántica y los diferentes grupos del sur del país, ellos se pueden estar retroalimentando los grupos ilegales en diferentes actividades económicas de la ilegalidad. Entonces, muchas gracias, compañeros y profesores. Gracias, Ramiro. Arturo. Buenas noches para todos y para por la oportunidad del espacio y también para los facilitadores de esta noche. Yo pienso lo siguiente frente a los temas tratados. La ley 2272 del 2022 tiene unos objetivos muy claros y precisos, como definir la política de paz, crear el servicio social para la paz, la implementación de los acuerdos de paz y la construcción de una paz estable y duradera. Tiene criterios como la seguridad humana, la paz total y la transversalidad de la política de paz. Si nosotros nos preguntamos desde una perspectiva de análisis, ¿qué finalidad tiene crear normas para que sean simplemente una cuestión formal y un himno a la bandera? Por lo que nos han planteado. Igualmente, el artículo 22 de la Constitución Política plantea la paz como un derecho esencial y fundamental. Esto implica que los gobiernos o los actores que se elijan en el nivel territorial de cualquier nivel tienen que tener un cumplimiento frente al mandato constitucional. Y la paz necesariamente tiene que ser construida a partir de una cultura de derechos. Y una cultura de derechos implica tener la capacidad del Estado para garantizar condiciones de vida dignas para todos. Y lo que ocurre es que los gobiernos o los que les toca representar el gobierno en determinados periodos legales o constitucionales se mueven no por los intereses de bien común o interés general, sino que se mueven por particulares e intereses que no le apuntan realmente a la construcción de una sociedad donde todos seamos posibles a pesar de las diferencias y particularidades frente a un tema de garantía de derechos. Entonces, ¿cuáles son los grandes retos que yo he podido observar o puedo establecer a partir de lo que los compañeros han planteado? El fortalecimiento de la democracia local es importante y fundamental. El tránsito de una ciudadanía activa donde dejemos de ser ciudadanos residentes y seamos ciudadanos sujetos de derecho con capacidad de control político y participación con incidencia significativa para poder cambiar las condiciones que nos permitan construir la paz. Igualmente, considero que los marcos normativos, si bien es cierto, son una hoja de ruta, de nada sirven los marcos normativos si no tenemos la conciencia y voluntad política para creer en todos los sentidos de que es posible cambiar y construir una paz estable y duradera. Y la paz es un camino, porque la paz no es el resultado. Entonces, la precariedad institucional que tenemos y la falta de asertividad de los gobiernos al momento de generar procesos de garantía de derechos son un caldo de cultivo para la paz. Si bien es cierto, tenemos escenarios muy complejos que los compañeros nos han detallado, también tenemos un reto de complejidad de articulación y de acuerdo sobre cosas fundamentales que nos permitirían armar una hoja de ruta institucional, pero también ciudadana, donde se logren puntos de consenso y de acuerdo con fuerza vinculante para todos. No que los gobiernos de turno, los que llegaron, tengan la capacidad de desconocer acuerdos, de desconocer procesos y hacer lo que les parezca sin ningún tipo de control ciudadano y sin ningún tipo de control internacional. Entonces, ahí hay unas carencias institucionales, pero también hay una falta de movilidad social, de diálogo asertivo que nos permita realmente una sensibilidad. Porque entonces nos pasaríamos todo el tiempo reciclando guerras, pero también en el marco simplemente de las formalidades y no de las acciones de transformación significativa. Muchas gracias. Arturo, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra aportes, preguntas? No sé, escuchamos a Julián y Gianni a partir de lo que ellos nos plantearon. Bueno, voy avanzando. Claro, agradezco mucho a los compañeros que nos han hecho los aportes. Claro, con relación a lo que nos dice Freddy,
es muy importante entender que, a ver, el espacio se va construyendo y va teniendo personas aliadas, se va sumando la comunidad y se va convirtiendo en una apuesta bien importante para la ciudad. Es real que la tasa de homicidios es de las más bajas en muchísimas décadas. Es real que digamos, la ciudad va teniendo otras dinámicas, pero la preocupación que nos surge con relación a el marco normativo es lo que pueda surgir con relación a el tiempo, la permanencia en el tiempo. Porque piénsese lo siguiente, si en el año 2026 gana otro plan de desarrollo, otro gobierno, y lo primero que hace es, por ejemplo, simplemente para poner un ejemplo, trasladar a todas las personas que están en este momento en Itagüí y tratar incluso con tipos penales de judicializar a las personas que rodean el espacio, pues nótese que el espacio va inmediatamente a desaparecer. Ya ha pasado, ¿cierto? Entonces, esa es la preocupación de no blindar jurídicamente ciertos espacios de discusión. De ahí que la angustia mía con relación al espacio, Freddy, es que no se trascienda más allá de lo jurídico y haga que cualquier persona que llegue con incluso resoluciones fácilmente expedibles, pues que se puedan expedir fácilmente, termine acabando el espacio, ¿cierto? Y criminalizando el espacio, indicando que no hay permiso para reuniones, indicando que estas personas deben ir a cárceles de máxima seguridad sin visitas, en fin, o sea, nótese que es la preocupación que hay con relación a que, lo decía, a que cada gobierno tenga como, no la continuación y el respeto de decir en qué va este diálogo, en qué se ha avanzado, qué debemos rectificar, qué debemos corregir, pero qué se ha hecho bien para avanzar, sino que llegamos como con esa teoría de la escoba, ¿cierto? A barrer todo sin importar si es bueno o malo. Y esto, aunado a lo que ha dicho Ramiro, lo que ha dicho Arturo, con relación de que es fundamental el empoderamiento de las comunidades con relación a los conflictos, porque las comunidades no están al margen de los conflictos, son quienes soportamos, quienes vivimos en los conflictos. De ahí que la organización social tiene que ser más y tiene que superarse más allá de la mera exigencia, es decir, de cómo me vinculo también a la organización social para apoyar, para aportar activamente a la solución de los conflictos. Y en eso comparto con Arturo de que debemos también vincularnos como sociedad más allá de creer que, digamos, insertamos un voto. Pues si la Constitución nos dice que le debemos apostar a una democracia y que nuestra democracia es participativa, pues debemos superar esa democracia representativa de que simplemente cada cierto tiempo vamos, depositamos una papeleta en una urna y hasta ahí va nuestro papel ciudadano. No, nuestro papel ciudadano va mucho más allá, y lo decía Ramiro, va mucho más allá de conectarnos con las problemáticas que realmente están generando estos conflictos. Porque yo me uno a lo que dice Ramiro, es que pasa por el tema, y lo decíamos creo que hace 8 días también, es que el Estado también, cuando dice llegó el Estado, es que llegó un centro de salud, llegó un hospital de alto nivel, llegó una casa de justicia, llegó agua potable, llegó salubridad, llegaron vacunas. Es decir, todo esto hace parte de la llegada del Estado y no la limitante que tenemos hoy de que llegó el Estado y lo que llega es un batallón. Entonces debemos superar esa visión simplemente policiva de entender que el Estado es simplemente represor. El Estado también está diseñado para que pueda solventar todas estas circunstancias. ¿Qué se requiere? Ya lo decían los compañeros, voluntad política. Voluntad política. Con voluntad política de aunar los esfuerzos que se vienen implementando, superar ese sesgo de que si lo hizo a otro, lo hizo mal, entonces tengo que hacerlo yo de nuevo bien. No, es mirar qué ha hecho la otra persona, independientemente su partido político, su posición política, sino simplemente desde una posición de analizar qué tanto se avanzó en un proyecto, qué se puede modificar y qué se debe continuar y avanzar. En ese sentido, creo que podríamos avanzar en algunos espacios
que sí han funcionado de paz total, en algunos diálogos que han funcionado, y podríamos, digamos, superar por lo menos este escollo que tenemos en este momento coyuntural de acciones armadas casi que en muchos lugares, que lo que están buscando y que lo que entendemos buscan es la presión para nuevamente negociar. Entonces, buscar cómo se paralizan esas acciones armadas, volvemos a la mesa y buscamos y viabilizamos más a largo plazo esos diálogos. Entonces, yo creo que sí es importante apostarle a lo bueno que ha avanzado y corregir lo que creo que se deba corregir por parte de sea la posición política que nos, digamos, gane en las próximas elecciones. Muy bien, ¿algún otro aporte? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que está pendiente? Juliana. Sí, no, primero agradecer como el espacio, también el poder escucharles, creo que es bien importante. Solo nombraría unos dos, tres elementos de lo que plantearon. Primero sobre lo último que nos compartía el compañero sobre la necesidad de justicia social y transformaciones. Justamente cuando hacíamos un poco la conversación, enmarcábamos la importancia y el vacío que hay hoy en términos reales de poder avanzar en transformaciones territoriales que permitan la no reproducción o reciclaje de los conflictos. Y creo que hoy sigue siendo, y es una tarea de la sociedad, pensarse cómo esas causas del conflicto se pueden abordar de tal manera que realmente permitan que no se reproduzcan. Pero por otro lado también compartirles que creo que sería bueno para los compañeros ahorita que nombraban, por ejemplo, el caso de la Mesa del Valle de Aburrá, acercarse de pronto a conocer la experiencia de los procesos de diálogo en Ecuador, que son un poco similares o fueron similares a lo que se está haciendo hoy en términos de diálogos sociojurídicos y que eso permite ver también algunos límites de esos procesos de diálogo y lo que ha pasado recientemente en Ecuador con toda la explosión de la violencia social armada en el país a partir del cambio de gobierno, pero también de la ruptura de esas mesas. Y para irnos como a unos procesos más cercanos, lo que sucedió este año con la mesa de los chotas y los espartanos dan cuenta de ello. Porque es importante tener escenarios que permitan no solamente contener el conflicto, sino desestructurarlo. Y ese es uno de los vacíos que tienen hoy estos mecanismos o modelos de diálogos que van incluso más allá de lo jurídico. Cuando hablamos de un modelo de diálogo es cómo se integra lo jurídico para poder avanzar en términos de la desmovilización, pero no es lo único, sino desestructurar las causas que hacen que se reciclen, pero también los escenarios de verdad, de reparación, y todo eso es lo que da cuenta de un modelo. Entonces, lo que hoy está pasando con, por ejemplo, con los modelos de diálogo de la Inmaculada, de Buenaventura, de Medellín, es que hay una realidad y es que es una gestión de los conflictos, pero no necesariamente una desestructuración de los mismos. Y eso nos pone unos retos bien importantes como sociedad, nuestro papel en esos, por ejemplo, ese escenario que vos nombrás, de poder hacer veeduría, pero también poder hacer incidencia ciudadana para que se avance en escenarios también de otro tipo. Y por otro lado, es cierto, pues lo que planteaba Jenny, lo que planteaba el compañero sobre indicadores de violencia que en efecto se han reducido y eso es importante porque son vidas y seres humanos pues que hoy siguen con vida, pero también es importante, por ejemplo, en el ejercicio del tema de extorsiones, ser rigurosos porque la base, o sea, no existió una base cuantitativa con una metodología clara para hoy poder hacer un balance de cómo va el tema de extorsiones, ¿cierto? Porque entrevistas individuales a ciertas personas y no una cuestión metodológica más de fondo que permita dar cuenta de eso, también nos va poniendo retos
de cara a cómo la sociedad puede hacerle veeduría a esos procesos para hacerlos más robustos, más fuertes, pero también para hacer que puedan avanzar, ¿cierto? Sobre todo en vías de poder crear mejores condiciones de vida para la gente, pensaría uno. Eso sería lo que les compartiría. También creo que hay igual grandes posibilidades de poder apostarle a una paz, como nombraban ahorita varios compañeros, transformadora, con justicia social, y que aún hoy, en medio de un auge de un nuevo ciclo de violencia, pues debemos seguir apostándole a esa mirada dialogada y de solución de las causas y esa estructuración de las organizaciones criminales, que no pasa necesariamente ni únicamente por la vía militarista, que es un poco lo que se ha venido posicionando en el país y que también nos parece necesario reflexionar. Y ya, eso sería. Muchas gracias. Juliana, muchas gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario? Nos quedan unos minutos todavía. Levanten sus manos, todavía nos quedan algunos minutos. José Ignacio, gracias. Sí, muy buenas noches para todos y Buenas todas. noches. Bienvenido. Eh, Importante este tema de hoy, eh, pero me lleva a una preocupación más. Creo que para ver o sentir el desasosiego de la guerra y la necesidad latente de la paz que anhelamos todos, no es necesario ir al Perú o a otras regiones del continente. Eh, la vivimos a diario aquí en carne propia. Eh, Venimos de un proceso de paz fallido, diría yo. Eh, de pronto, con todas las expectativas y la voluntad política del Estado de generar la paz en su momento, ahora se le apuesta a una paz total que creo que cada día la vemos más distante. Eh, Dado a que quizás no hay las voluntades necesarias que se requieran para sentarse al diálogo. Es tanto que hoy, eh, posterior a la visita de nuestro presidente, hace unos días, 2 días creo, donde manifiesta que estamos bien, que la paz continúa, que no hay nada de guerra. Hoy estamos sitiados por los grupos. Tenemos declarado paro armado, no podemos salir de las casas prácticamente. Eh, las zonas rurales están confinadas por la disputa entre grupos de disidencias. Entonces, esto nos lleva a pensar de que quizás las voluntades sinceras de los grupos no son eficaces, no son eficientes, porque quizás se ha perdido el rumbo. eh, de su ideología. Hoy vemos grupos eh, disidentes que le apuestan es al dominio económico de los territorios y se disputan esos territorios para permanecer con el dominio, eh, obligando a las poblaciones a estar marginadas y sumisas a sus mandatos. Entonces creo que sí es necesario e importante mantener ese anhelo vigente de estar en paz, de vivir en paz, de luchar por la paz, pero de qué manera cuando los que se deben sentar al diálogo no tienen la suficiente voluntad, porque les interesa es lo económico. Aquí ya toda actividad económica tiene que aportar una vacuna para el sostenimiento de los grupos. Entonces, ¿qué se dirá después de estos territorios? ¿En qué o a dónde vamos a llegar? Si realmente
como dicen por ahí mis antecesores, el Estado no llega con unas políticas sociales de solución a lo que realmente causa el deterioro de la sociedad y los impulsa a conformar y a engrosar estos grupos armados que cada día se repliegan hacia el centro del país, a todos los territorios, y es las noticias que vemos a diario. Entonces sí es preocupante esa situación del Guaviare, al igual que la de Caquetá, la del Putumayo, porque somos territorios similares, quizás con las mismas características, con las mismas necesidades económicas, sociales y políticas, y sin ninguna respuesta a nuestras necesidades. Eh, Esa es como mi intervención. Agradecerle a los profes por por su presentación. Creo que nos lleva a hacernos unos muy grandes interrogantes eh, hacia dónde queremos enrutar propuestas de paz, ¿verdad? Que nos lleven a finiquitar el conflicto en la sociedad. Muchas gracias. José Ignacio, muchas gracias por sus aportes. No sé si Jan y Julián hacen un cierre ya, por favor. Y no sé si hay algo más y si no hacemos un cierre respondiendo de pronto algo que deja ahí José Ignacio. Perfecto. Listo, hermanos. Yo creería que ya hacemos el cierre. Bueno, primero, como siempre lo he dicho, celebrar este tipo de espacios. Creo que lo primordial es hablar acerca de lo que nos pasa, porque es juntos, juntas, que vamos a ir pensándonos cómo resolver una conflictividad que es compleja, que pasa por, digamos, problemáticas sociales de mucho tiempo atrás, que han sanado en falso en algunas ocasiones, que se han acrecentado, que no ha habido la suficiente voluntad política de, de estar y solucionar, de olvidos, de territorios absolutamente dejados a merced de narcotráfico, de economías ilícitas y que solamente nos llaman la atención cuando resulta que en dichos territorios hay posibilidad de explotación minera y entonces ahí sí el territorio se vuelve importante, ahí sí el territorio hay que recuperarlo cuando las comunidades siempre han vivido allí. Creo que la conflictividad del país es un reto enorme, pero es un reto que nos compete y que nos compete solucionar, que no se debe dejar solo en cabeza de otras personas como si alguien fuera a solucionar los problemas y no cada quien en su comunidad. De ahí que la invitación también es a buscar espacios de encuentro, espacios de diálogo político, espacios de diálogo social que permita poner las problemáticas allí y buscar las soluciones, buscar esas soluciones en común. Yo creo que es importante porque aquí no va a llegar una sola voz que resuelva, una sola mente brillante que de la nada o de un sombrero de la manga saque y resuelva. Creo que son las comunidades aunadas a sus dirigentes, aunadas a toda esa organización social que está allí. Y también hay que decirlo, los actores armados. Es decir, es en el diálogo social de todos y de todas que vamos a buscar esas salidas, porque nos compete a todos y a todas. Creo que es por ahí por donde podemos encaminar y enrutar y buscar esas soluciones y esas salidas. Yo de nuevo celebro mucho el espacio, que se esté discutiendo el asunto y que se esté sobre todo pensando esos espacios de discusión, reitero, comunitario. Agradezco de nuevo entonces la invitación y siempre presto a dialogar sobre estos asuntos que son de vital importancia para el país. Yani, muchísimas gracias de verdad por todos sus aportes en esta noche. Claro que sí, de esta forma, como les he dicho en estos días también a muchos de los facilitadores que han pasado por acá, igualmente Juliana,
ustedes están haciendo país desde su investigación, desde su trabajo, desde todo lo que se hace allí. La iglesia viene haciendo un trabajo bien interesante en las regiones, especialmente la Cáritas colombiana, la Conferencia Episcopal de Colombia. Entonces, interesantísimo esto. Creo que la insistencia ha sido desde hace mucho tiempo, ¿no? De la iglesia, porque es la que está en las regiones, es la que está allí, en el último lugar allí del país donde no hay nadie, allí no hay presencia, allí está la iglesia. Y eso es bien importante, eso es bien importante en ese acompañamiento a las comunidades. No sé si Juliana tiene alguna palabra de cierre. Sí, muchas gracias también por el espacio. Creo que también escucharles hace que una pueda alimentar también la visión y la lectura sobre la realidad que vivimos y también invitarles como a que sigamos reflexionando críticamente sobre el contexto y a que en lo cotidiano también vamos construyendo esas transformaciones que le darán como vida y molde a la paz. Entonces, este espacio es una de ellas, pero seguramente en lo cotidiano y en nuestras comunidades podremos seguir ahondando en esos ejercicios. Entonces, de nuevo agradecer el espacio. Juliana, muchísimas gracias. Yanni, muchísimas gracias al grupo Cabilando, al grupo de Redipaz, Red Interuniversitaria por la Paz también. De verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche y a todos por estar aquí, por seguir los lunes y los miércoles en estos encuentros, en nuestro diplomado en Pastoral para la Reconciliación y la Paz. Creo que la iglesia hoy más que nunca, hoy precisamente el cardenal se reunió con grandes líderes en el país también precisamente preocupados porque generemos el diálogo, ¿no? Creo que es un llamamiento también que hizo siempre el Papa Francisco a ese diálogo, a generar espacios, pero precisamente como invita también el Papa León XIV, desarmémonos para poder dialogar y para poder conversar. Creo que es muy importante que hagan seguimiento ustedes como estudiantes todos estos días a esos espacios de diálogo que se están generando en el país y que ojalá también sean partícipes allí en sus regiones. Desearles un feliz descanso, feliz noche. Muchísimas gracias, Yanni, nuevamente, Juliana. Entonces nos estaremos viendo el día miércoles. Muchísimas gracias a todos y todas. Feliz noche. Muchas Hasta gracias. luego, Feliz feliz noche para noche. todos. Bueno, feliz noche para todos y todas. Gracias. Feliz noche, muchas gracias. Dios les bendiga. Muchas gracias. Feliz noche.